Vamos a ver esta. Vox tiene dirigentes muy preparados, pero tiene otros que lo son mucho menos. Y eso les está creando un cisma. Pero yo Sí, Vox tiene dirigentes muy preparados, Estado, en fin, gente muy preparada y algunos un poco menos. No como el PSOE que tiene a Adriana Lastra, ¿no? Y a Pepe Blanco. Venga, vale. no me confiaría, y siempre lo digo, No me estamos confiaría. en un momento proclive para movimientos de antipolítica, que no dejan de ser los fascismos, y movimientos de ultraderecha. No. Vamos a ver. Ana, Ana. Mira, es que siempre le estáis llamando fascismo a Vox y os equivocáis por varias cosas. Primero, el fascismo es tradicionalista y estatista. Y Vox, podríamos decir que es tradicionalista, pero estatista no demasiado. Y por otro lado, hay una condición sine qua non del fascismo que se cumple en otros partidos, pero no en Vox, que es el líder carismático, la estructura militar trasladada al partido y por tanto a la sociedad. Tanto el pintor austríaco, que creó primero las SA con una estructura militar, que era la estructura del partido, que luego el Partido Nacional Socialista se convirtió en eso, como el, como el movimiento fascista italiano, en el cual había una figura carismática que era la del Duce, estaban las camisas negras, estaban, en fin, hicieron otra estructura militar que transformaron a la vida civil, como incluso durante el franquismo, en el cual el ejército mandaba absolutamente en todo, por poner ejemplos, o sea, los militares eran los que mandaban en las estructuras del Estado. El jefe de información y turismo en Coruña era comandante del ejército. O sea, como eso, todas estas cosas. Por tanto, por tanto, Vox es todo lo contrario a eso. Vox no tiene una estructura militar jerarquizada que lleva esto, porque al contrario, si se les está desmandando todo Dios. O sea, y a las pruebas me remito. Por tanto, ya lo propio que tú le achacas a Vox demuestra que no es un partido fascista. Porque además, pasa otra cosa. Hay partidos que el líder suma más que las siglas del partido y esconden las siglas muchas veces y tal. No, ahora le va a pasar a Feijóo con el PP. Tira más como tirón electoral Feijóo que el Partido Popular. Sin embargo, Vox no. La marca tiene más poder que su líder, que su candidato. Si mañana Santiago Abascal se retira de la política y entra Espinosa Los Monteros o cualquier otro, el partido no se resiente. Por tanto, todo lo contrario al fascismo. O sea, todo lo contrario, que no digo que no sea un partido de la alt-right, de la derecha alternativa, o incluso llama a la extrema derecha si quieres, en el sentido de que Podemos sería extrema izquierda y Vox sería extrema derecha, en el sentido de estar en los extremos del arco ideológico. Bien, pero fascismo no. veo a Macarena liderando nada, a Macarena Olona, y desde luego lo que veo es una profunda deslealtad que va inherente a concepciones políticas ideológicas como las de la ultraderecha, ¿no? Cierto, esa deslealtad es típica de la extrema derecha, no como Errejón, no como Carolina Vescansa, no como Monedero, no como... Pero vamos a ver, de los fundadores, no como Alegría, de los fundadores de Podemos, ¿quién queda? Compañero, ¿quién queda? En Andalucía se van a presentar 3 partidos, o sea, de la órbita de Podemos. Pero ¿quién queda? O sea, que me digas que esta traición y esta deslealtad es típica de la extrema derecha, cuando en la extrema izquierda han volado... Joder, tú no has leído a Luca Constantini, ¿no? O sea,
Eso es la UFC. Podemos es la puñetera UFC, tío. Bueno. Y deslealtad con los derechos humanos, pero también deslealtad entre ellos. El movimiento de Macarena Olona contra los dirigentes de su partido es salvaje. Pero ¿qué salvaje? Como el de Rosa Díez contra el PSOE. Como el de Íñigo Errejón contra Podemos. Como tantos otros. Como tantas marcas provinciales que hay. O sea, es que no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo, ¿eh? Como salvajes son los idearios fascistas. Creo que un triunfo de Meloni puede efectivamente revitalizar a Vox. También no olvidemos lo que pasó en Suecia. Ganó la derecha sumando a la ultraderecha, que es el segundo partido, y pueden gobernar. Sí, y en España ha pasado algo parecido por el otro extremo. Subió el Partido Socialista y gobernó con la extrema izquierda. Y era el único país de Europa donde había un ministro del Partido Comunista. Pues eso provoca ciertas reacciones, ¿no? Y que se está escorando hacia los extremos de la campana de Gauss, o de la ventana de Overton, el arco parlamentario, sí, se ha escorado. Sí, se ha hecho. Eso ha pasado tanto en la izquierda como en la derecha. Que a ti solo te preocupe la extrema derecha y no te preocupe la extrema izquierda, bueno, pues lo entiendo. Porque quien te da de comer es quien te da de comer. Las desigualdades han crecido, la concentración de la riqueza en unos pocos es brutal, es salvaje, pero desde España hasta Estados Unidos, pasando por China, etcétera, etcétera. Datos. ¿De dónde salen? ¿Qué datos manejas? El índice de Gini ha aumentado. Y además, salvajemente, espectacularmente. ¿De dónde te sacas eso? De donde todos sabemos, ¿no? Y que el aumento de la desigualdad, en vez de llevar una revolución bolchevique, que es lo que ha pasado toda la vida, lleva al auge de los partidos de extrema derecha. Madre de Dios. Y claro, ¿qué pasa? La gente ve que los gobiernos democráticos no les solucionan sus problemas. No, el problema es que la gente ve que los gobiernos de izquierdas ni siquiera conocen sus problemas. Que los gobiernos de izquierdas se preocupan de los niños, las niñas, les niñes, se preocupan de inventar problemas donde no los hay y de crear necesidades donde no los hay, de crear puntos morados porque estaban pinchando con sumisión química a millones y millardos de mujeres por todo el mundo, que luego no ha habido ni una que diera positivo. Y claro, y cuando el agricultor que las está pasando puñeteras porque le están subiendo el precio del gasoil, de repente se encuentra con que lo que le preocupa al gobierno es eso, pues tiene un problema. Y entonces, pues claro, dice, pues voy a votar a todo lo contrario de esto. Y es normal. Que vienen muy de base, son muy estructurales, no son solo el día a día que no te llega la nómina, hay muchísimo el acceso a la vivienda, en fin, se me ocurren desgraciadamente miles de problemas de este tipo y los gobiernos no han dado... Que a ti no te pasa, ¿eh? A ti no te pasa, ni a ti ni a tu hermana, no os pasa. Han dado salida, no nos atrevemos con las grandes fortunas, no nos atrevemos con las grandes tecnológicas y al final pues la gente busca alternativas en mensajes muy fáciles, los populismos y los fascismos que consisten en hacer política con el miedo al migrante, con el miedo al extranjero. No, pero si eso ya pasó, ¿eh? Eso pasó hace mucho tiempo. O sea, miedo al migrante no hay, miedo a los menas sí, miedo a las bandas de estos que andan con machetes por la calle sí. Miedo a los ocupas, sí. Pero eso no hay que alentarlo, ¿eh? Eso nadie tiene que alentarlo. O sea, es que eso, ostras, es que está ahí. Es que no tenerle miedo a eso es ser un irresponsable. Con el miedo, etcétera. Que también te digo, que ahora estamos a otra cosa, ¿eh? Que ya hace mucho tiempo que la gente está a que no puedes llenar el depósito de gasoil, a que le ha subido el alquiler, a que el IPC está en el 10%. O sea, la gente está a eso, ¿eh? O sea, gente que se preocupe por, no, es que los emigrantes nos quitan el trabajo. No, ya hace mucho tiempo que no pasa eso. Entre otras cosas porque no nos quitan el trabajo, porque tampoco para eso tendrían que querer trabajar. Etcétera.
Se dice que el gobierno y la Casa Real, su hijo Felipe, no quieren que vuelva, porque bueno, los paparazzi y tal, por ahí hay que pasar seguro. Pero ¿y si él no quiere volver? ¿Y si él solo quiere, como ha dicho, establecerse allí y volver de vez en cuando a tocar las narices? Pero ¿por qué si vuelve él es a tocar las narices y que tú estés aquí es tu derecho constitucional? Es decir, a mí me tocas las narices tú. Yo no considero que el rey emérito toque las narices viniendo a su país, o viviendo en su país, o haciendo lo que le dé la gana. ¿Por qué? ¿Por qué tú ya consideras como algo negativo, consideras que toca las narices si el rey de España viene a España? Es que se te ha ido la olla, tío. Quien dice, porque Emiratos Árabes no es que tenga paraísos offshore, es que es un estado offshore. Y Juan Carlos tiene una fortuna que desconocemos. A ver, tiene una fortuna que desconocemos. Eso es como decir, tú has cometido asesinatos que desconocemos. ¿No? O sea, desconocemos si tiene una fortuna. Pero tú aseguras que tiene una fortuna que desconocemos. ¿No te das cuenta de ese oxímoron? De estar afirmando que tiene una gran fortuna y que desconoces si la tiene. Y tú eres periodista. Y esa fortuna está siendo gestionada en Emiratos Árabes. Vale, vale. O sea, en la época... Bueno, es que es igual. Si deja Emiratos Árabes, no puede gestionar su fortuna, porque claro... Porque este señor que tiene 80 y tantos años, este señor que tiene 80 y tantos años, se dedica una parte de su día a andar moviendo el dinero de una cuenta a otra y tal igual. Y tiene que estar él presencialmente allí, en Emiratos Árabes, para gestionar su fortuna porque perdió las claves de Internet. Es decir, y porque el dinero lo tienen billetes físicos allí, ¿no? Y por tanto, pero no te das cuenta que con una visa hoy es que es una barbaridad tan grande. Claro, gestionarla supondría que aflorase en estados democráticos. Va el día 20, va con todos los pensionistas al banco a retirar la pensión. ¿Sabes? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el rey en Emiratos Árabes. Y está allí por eso, porque tiene que cuidar de su dinero, tiene que ponerle un vigilante delante al cofre del tesoro. Como España. Lo que habría que hacer era obligarlo a volver, Sí. a que dé la cara ante tantísimos españoles y españolas juancarlistas que se dicen que están muy cabreados porque... ¿Pero quién? ¿Qué juancarlista está cabreado? ¿Quién? ¿Quiénes son tantísimos juancarlistas que están cabreados? Eso tú, pero tú no has sido juancarlista en la vida ni monárquica en la vida, tú eres una republicana y por tanto estás cabreada. Tú tienes un cabreo existencial, ya vamos a partir de esa base, ¿no? Pero ¿quién te ha dicho, quién te ha dicho a ti que muchísimos juancarlistas están muy cabreados con él? ¿Quién? ¿Y tú por qué les representas tú? Les ha engañado durante 40 años y... A mí no me ha engañado ni un día. A mí no me ha engañado ni un día. Es más, bueno, le agradezco mucho los servicios prestados. También te digo otra cosa. Si este señor siguiera hoy de rey, teníamos gas de Argelia para exportar. ¿Vale? A día de hoy pagaríamos el gas más barato de Europa. Te lo claro, si este señor siguiera de rey. Lo tengo claro, y tú lo sabes. Y todo el mundo lo sabe. Y intentar que hiciera una vida normal con la mínima aportación de salario público. O sea, ¿qué le quieres poner un sueldo al rey? ¿Le quieres poner un sueldo? Pero si le han quitado la asignación de la Casa Real, no cobra un duro de salario público, no cobra un duro del Estado. Si tiene su fortuna, que la aflore, que veamos con toda su crudeza lo que tiene y que viva de eso. Vale, pero entonces vamos a hacer lo mismo. Tus cuentas corrientes, tus inversiones y toda la fortuna que tú tienes, que aflore, ponla encima de la mesa y que todos veamos lo que has hecho y de dónde has salido. Sobre todo, de dónde has salido. ¿Y a cambio de qué? Vamos a hacer eso también contigo, ¿no?
¿Por qué lo tiene que hacer y tú no? Confío en que nos den una mejor memorias económicas, que al final es lo que está mirando ahora todo el mundo, ¿no? Hay una coyuntura, evidentemente, de emergencia económica y tiene que haber medidas coyunturales como la de rebaja de los impuestos de hidrocarburos, las ayudas al transporte, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber un plan estructural. El cambio climático lo tenemos aquí, ya es emergencia. Ves que ya partes de esa base. Mira, el tema de la emergencia climática y el cambio climático vino en gran parte, propiciado y pagado y alentado por Putin, por Rusia. Porque había un exceso de CO2 y por tanto había que eliminar el carbón como fuente de energía. La energía nuclear había que eliminarla porque era muy peligrosa, muy mala, muy malosa. Y entonces, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba el gas, de lo que él tiene en abundancia. Y al final, con toda su historia de la emergencia climática, del no sé qué y tal, que ya en el año 2010 tenían que estar las Maldivas hundidas, por ejemplo, ¿no? Y ahí sigue. Y tenía que, bueno, en fin. Con todo eso nos han hecho enormemente dependientes del gas ruso. Y ahora estamos viendo los resultados. Ya sois 4 los que habláis de emergencia climática. Greta, tú y 4 más. Con mucho ruido y haciendo mucho ruido porque, bueno, porque queréis un control exhaustivo de la población. Pero no se lo cree nadie lo de la emergencia climática. Nadie. Necesita una serie de visiones políticas que solo reformas a largo plazo pueden generar, y sobre todo una cultura de la emergencia climática y de la necesidad de que cambien muchos parámetros en el día a día de la vida de la gente. Y no es... Fíjate, le preguntan por Yolanda Díaz para ver qué mensaje puede dar Yolanda Díaz, para ver, bueno, por dónde tiene que tirar, y le está poniendo como deberes que se meta en la emergencia climática, ¿vale? Y que haga cambios en el comportamiento diario de los, que imponga cambios en el comportamiento diario de los españoles, como por ejemplo el consumir menos electricidad, como sube las escaleras, no cojas el ascensor, no pongas el aire acondicionado, no pongas la calefacción, tal. Eso sí, en sus despachos, todo de coña. Sencillo. Pero también te digo una cosa, ¿eh? O sea, cuando el enemigo se equivoca, no lo distraigas. Sí, tú dale a Yolanda, dale a que se meta en esto, a que sí, emergencia climática, que se centre en la emergencia climática, que así en las próximas elecciones va a arrasar, porque el obrero de la fábrica está preocupadísimo con la emergencia climática. Genera mucha curiosidad cómo van a plantear eso, cómo van a presentarlo de forma que la gente se lo crea y lo asuma como necesario, cómo lo van a explicar. Efectivamente, ¿cómo vas a convencer a la gente de esa chorrada? Claro, y que lo vean cómo les vas a crear la necesidad, cómo lo vas a hacer algo necesario. O sea, cómo vas a convencer a la gente de que se tiene que sacrificar por si acaso. Claro, tú lo ves complicado también, ¿verdad, Ana? ¿Qué labor de pedagogía van a hacer? Y sobre todo, no solo la pedagogía cultural, sino la pedagogía económica. Bueno, hay que irse al Ayuntamiento de Madrid para saber cómo es el tenderete de las ofertas de lo que queda de la izquierda en Madrid. No, hombre, pero eso era la derecha, que son unos desleales. Eso era la derecha, que es la deslealtad es de la extrema derecha y del fascismo. No, la izquierda no, la izquierda todos a una. Es absolutamente lamentable desde mi punto de vista. Estamos, los analistas políticos, los periodistas, estamos hartos de probar y de decir y de dar a conocer cómo la división penaliza a la izquierda, sobre todo a la izquierda. No, a la izquierda y a la derecha. O sea, o la ley DONT es una ley distinta para la izquierda que para la derecha. Penaliza porque los restos se los lleva el partido más votado, es así. Y en circunscripciones pequeñas es donde más se nota. En circunscripciones en el que hay 2 o 3 diputados, si fragmentas el centro derecha o el centro izquierda, pues evidentemente el otro se lleva 2. Si es que es lo que hay, si es normal. Yo detecto mucho personalismo en general entre líderes de izquierdas, y no me refiero solo a los cargos políticos, sino bueno, a asesores, a figuras relevantes. Dilo, a Monedero. Estás hablando de Monedero, dilo, no pasa nada, dilo, a Monedero.
opinólogos, entre comillas, de todo mucho personalismo y muchas ganas de que no sea un proyecto común. Creo que va a aguantar porque, más allá de que sea una persona más o menos preparada de lo que esperábamos, yo lo conozco muy bien porque soy gallega y lo he seguido siempre y conozco perfectamente su trayectoria. No la conoces muy bien, porque tú te viniste para Madrid cuando él empezó en la vicepresidencia. Tú no has visitado Galicia en tu vida. Vamos, en los últimos 20 años. Te fuiste para Madrid y allí te quedaste, haciendo carrera. Y conozco perfectamente cómo se han subvencionado los medios en Galicia para que no hubiese prácticamente crítica alguna, fisuras en el mensaje sobre... Pero vamos a ver. Tú que estás apoyando, previo pago de su importe, a este gobierno, tú que eres la directora de un medio absolutamente deficitario, que tuvo que cerrar su versión en papel porque no daba, se quedó con una versión digital que solo sobrevive a base de dinero público, ¿tú vas a hablar de que en Galicia se subvenciona los medios? O sea, cualquiera que lea La Voz de Galicia, La Opinión, los medios que hay en Galicia, no alcanzan ni el 10% del sectarismo que tenéis público y el diario.es y Infolibre. O sea, pero ni el 10% del sectarismo. Que, por cierto, Infolibre, que sale en La Sexta a todas horas el director, que os dan cancha por todas partes y tal. Mira, ahí lo pone. 14.800 suscriptores en YouTube. Ese es el éxito de Infolibre. ¿De qué vive Infolibre? Porque de sus suscriptores no es, ¿eh? Que Feijóo era el gran gestor y el gran moderado, cuando en realidad es un gran gestor de sí mismo, y eso lo va a seguir siendo también. Eso aquí. También es verdad. Es muy complicado, es muy duro, y yo lamento muchísimo lo que le pasó a esta chica, me lo creo completamente. Lo que le pasó a esta chica no, porque no tuvo un accidente. Esta chica la mataron de una paliza en una comisaría en Irán. Tan simple como eso. No le pasó. No fue, ¡ay, fíjate! Mira lo que le pasó. No, la mataron. Porque el informe de la autopsia es demoledor, dice que tenía golpes en la cabeza, etcétera, etcétera, y me preocupan mucho las mujeres que están protestando a cara descubierta, quemando los velos, cortándose el pelo mucho, cosas que están prohibidas para las mujeres allí, y cómo van a ser reprimidas, porque a lo mejor ahora hay un momento de parón de la represión, porque están las cámaras internacionales mirando, Cierto. Pero cuando nos olvidemos o pasemos a otra pantalla, que eso también es muy típico, empiece la represión real contra esas mujeres de las que estoy segura se están quedando con sus nombres y apellidos. Totalmente de acuerdo. Mira, para que veas, hombre, que algunos somos menos sectarios que tú. Cierto, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, oye, Ana Pardo de Vera siendo Ana Pardo de Vera.